Hola, estimados amigos de YouTube y público en general. En esta oportunidad vamos a hacer un análisis de lo que está aconteciendo aquí en Perú respecto al COVID-19. Así que bienvenidos. Para esto vamos al comienzo de todo este acontecimiento, que no solamente se trata de un país o de algunos países, sino que, como todos sabemos, es un acontecimiento a nivel mundial. Vayamos respecto a América Latina. Aquí tenemos este cuadro en el cual vamos a poder ver las medidas que tomaron los diferentes gobiernos de los países aquí en este cuadro que se muestra respecto al primer caso reportado del coronavirus. Por ejemplo, Brasil tuvo el primer caso reportado el 26 de febrero. El 19 de marzo, como dice acá, cerró las fronteras terrestres y las restricciones del movimiento en algunos estados. Ecuador, su primer caso reportado el 29 de febrero, en estado de excepción desde el 16 de marzo. Acá, por ejemplo, Perú, el 6 de marzo, el primer caso reportado. ¿Qué medidas tuvo? En cuarentena obligatoria desde el 15 de marzo. Tenemos el país de México, 28 de febrero, primer caso reportado. ¿Qué medidas tomó? Suspensión de actividades no esenciales desde el 30 de marzo. Tenemos acá Argentina. Primer caso reportado, 3 de marzo. Medidas que tomó el gobierno de Argentina. En cuarentena obligatoria desde el 20 de marzo. Colombia. Primer caso reportado, 6 de marzo. En cuarentena obligatoria desde el 24 de marzo. Chile. Primer caso reportado, 3 de marzo. En estado de excepción desde el 18 de marzo. Bolivia, primer caso reportado 10 de marzo, en cuarentena obligatoria desde el 22 de marzo. Venezuela, primer caso reportado 13 de marzo, en cuarentena nacional desde el 17 de marzo. Como podemos apreciar, de todos estos países de América Latina, vemos que el Perú está entre los 3 primeros países que reaccionaron rápidamente ante el primer caso reportado de COVID-19. Brasil reaccionó 22 días después. Ecuador reaccionó 16 días después. República Dominicana reaccionó 19 días después. Perú reaccionó 9 días después. México reaccionó 31 días después. Panamá reaccionó 14 días después. Argentina reaccionó 17 días después. Colombia reaccionó 18 días después. Chile reaccionó 15 días después. Honduras 6 días después. Bolivia reaccionó 12 días después. Cuba 12 días después. Y Venezuela 4 días después. Los 3 primeros países que reaccionaron pronto ante el COVID-19 son Venezuela, en primer lugar, al 4.º día tomó sus medidas de parte del gobierno. Después Honduras, al 6.º día tomó medidas el gobierno. Perú, al 9.º día, después del 6 de marzo, el gobierno tomó la medida de cuarentena obligatoria desde el 15 de marzo. Esto es lo que estamos viendo en este primer cuadro. Muy bien, antes de poder continuar con este análisis, quiero agradecer que toda esta información es gracias al Centro de Recursos de Coronavirus de la Universidad Johns Hopkins. Bueno, sigamos. Quiero que tengan en cuenta lo siguiente, con estos 3 países que fueron, digamos, los que rápidamente reaccionaron ante el primer caso reportado de COVID-19. Perú, Honduras y Venezuela. Vayamos al siguiente cuadro. Aquí podemos ver los casos confirmados al 2 de abril. Y vemos que en este cuadro Brasil está en el primer lugar con 8.066 casos. Luego le sigue Chile con 3.404, Ecuador con 3.163, México, Panamá y recién aparece Perú en el 2, 4, 5, en el 6.º lugar, digamos, de esta lista, con 1.414 casos
confirmados de COVID-19. Hasta el 2 de abril es este conteo. ¿Y qué pasó con estos tres países que mencionamos anteriormente? Aparte de Perú, Honduras y Venezuela. Al 2 de abril, Perú está en el 6º puesto y Honduras, miren ustedes, aparece aquí con 222 casos confirmados de COVID-19, seguido de Venezuela con 146 casos de COVID-19. ¿Cómo es que guarda una relación el hecho de haber tomado las medidas de forma oportuna, en un tiempo corto, digamos, al primer caso reportado? ¿Cómo es que en el caso de Honduras y Venezuela dio, digamos, trajo como consecuencia o dio resultados el hecho de tener baja cantidad de infectados, de casos confirmados? Esto es, vuelvo a repetir, hasta el 2 de abril. Sin embargo, eso no pasó con Perú. Perú se posicionó en el 6º lugar con 1.414 casos confirmados. Miren la diferencia que hay: 1.414 casos confirmados de Perú versus 222 casos de Honduras y 146 casos de Venezuela. Vayamos ahora al siguiente cuadro. Este cuadro es gracias a la página publicada en la página de Estatista. Observamos este cuadro que nos muestra una información hasta el 6 de mayo. Se puede decir un mes después y unos cuantos días más. Hasta el 6 de mayo. Miren dónde se empezó a posicionar Perú. Ya no estaba en el 6º lugar. Ya aparecía en el 2º lugar después de Brasil. Y si buscamos en esta lista Honduras o Venezuela, no lo vamos a encontrar. A ver, Honduras está aquí, ¿no? Honduras está aquí con 1.270 casos confirmados de COVID. Esto es, vuelvo a repetir, hasta el 6 de mayo, 1.270 casos confirmados de COVID-19. Y Venezuela no aparece en este grupo. Está mucho después, ya que tiene menos casos todavía. A ver, acá tengo la otra hoja. Bien, aquí aparece Venezuela recién con 367 casos. ¿Cómo es que Venezuela y Honduras, juntamente con Perú, que fueron los países, digamos, que más rápido reaccionaron ante el COVID-19, cómo es que en el caso de Honduras y de Venezuela sí guardaron esa relación en cuanto a la menor cantidad de infectados por haber tomado medidas de manera oportuna? Sin embargo, con Perú no pasó eso. Perú se empezó a disparar en cuanto a su cifra de contagiados y se posicionó de lo que estaba en el 6º lugar a un 2º lugar con 51.189 infectados, solamente detrás de Brasil, que lleva hasta el 6 de mayo 115.953. En el siguiente video vamos a seguir analizando otros datos más y estaremos agradecidos que cada uno de ustedes puedan seguir con nosotros acompañándonos en este análisis que estamos haciendo referente al COVID-19. Hasta la próxima.